Lugar. Vamos a empezar Y todavía no, Ivonne. a grabar. Tenemos un par de micrófonos abiertos solamente para llamarles ahí la atención. Hola, bueno, buenos días. Estamos empezando esta conversación que ojalá sea la primera de varias. Para mí es un placer estar acá con ustedes. Soy Adelaida Trujillo, de Colombia. Como lo puse en el chat, tenemos dos organizaciones en Colombia que se llaman Citurna Producciones e Imaginario, que desde hace más de 25 años implementamos la plataforma de la iniciativa de comunicación, que es en el día de hoy eh, el espacio de gestión de conocimiento que ha acogido y que quiere difundir y diseminar y circular con mayor amplitud lo que para nosotros es uno de los debates más importantes que se está dando en el campo de la comunicación para el cambio social y de comportamiento a nivel global realmente, que es esta discusión entre Uninorte y UNICEF Lacro, esta alianza sobre SBC, Social and Behavior Change, por sus siglas en inglés, que ha sido una tendencia desde hace varios años muy dinámica y controvertida, diría yo también, y controvertida también desde América Latina. Entonces el espacio de hoy es escuchar a nuestros colegas y amigos de muchos años, UNICEF América Latina, el equipo de SBC liderado por Casia Aires, Markel y su equipo que están acá, ya se presentarán, y Jair Vega de Norte, colega de muchos años también de nuestros proyectos en Colombia, pero muy aliado de la iniciativa de comunicación. Y hemos dado muchas discusiones y hemos circulado desde hace muchos años usando la plataforma, el son de tambor, el drum beat, los debates que son el centro de este campo muy dinámico. Entonces, este es el espacio de hoy, escuchar a nuestros colegas y en un mes largo, en noviembre, tendremos una discusión global con otros colegas de UNICEF y otras regiones sobre esto mismo, sobre este proyecto que ya les contaremos. Entonces, nada, muy bienvenidos. Le doy la palabra a Jair Vega, que es nuestro facilitador, a Casia, a Markel, para que se presenten, sigamos con el diálogo. Y aquí también quiero presentar, antes de irme, a Juana Marulanda, directora de contenidos de la iniciativa de comunicación, y Silvia Velasco, que nos acompañan. Ellas han sido parte del equipo que ha estado detrás de lo que será un boletín, un par de boletines son de tambor y drum beat sobre este proceso que vamos a escuchar hoy, va a circular. Y no quiero dejar de decir que ojalá se puedan suscribir a la iniciativa de comunicación y al drum beat y a los boletines drum beat y son de tambora para estar conectados con esta discusión y con los contenidos. Entonces, Silvia, más adelante, cuando ya hayan presentado los colegas, estará compartiendo algunas de las reseñas para que animen a suscribirse quienes no están suscritos a los boletines y se vinculen a esta red que queremos seguir tejiendo sobre estos debates liderados desde América Latina por el equipo de CASIA, UNICEF-LAC, una cantidad de colegas que están acompañándonos hoy. Entonces es un placer para nosotros, CASIA, Markel, Yair, pues ser en parte aliados de, de este proceso y y poder usar la plataforma, la iniciativa y sus boletines y su red para que se conozca lo que ustedes están haciendo, discutiendo, escribiendo, criticando como pares críticos y todo lo que esto implica para el campo de la comunicación, para el cambio social y el cambio de comportamiento y el, diría yo, el nuevo campo del SBC. Con eso los dejo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Adelaida. Bueno, soy Jair Vega, profesor del Departamento de Comunicación de la Universidad del Norte. También he colaborado durante más de 20 años también desde que comenzó la iniciativa de comunicación América Latina. Y agradezco muy especialmente a UNICEF, a Casia y a Markel, a todo el equipo, no solamente de BC, de Panamá, sino de toda América Latina, por esta posibilidad que hemos tenido de participar en este proceso muy interesante de trabajo. Nosotros como Uninorte, que específicamente desde la División de Humanidades y Ciencias Sociales y el Departamento de Comunicación, hemos tenido una trayectoria larga de colaboración con UNICEF desde la adaptación del curso en comunicación para el cambio social y de comportamiento que se hizo hace unos años, que se hizo la versión para América Latina. Luego también hemos estado apoyando procesos de revisiones, evaluaciones de proyectos específicamente.
Y desde el año 2022 hemos venido en este proceso de adaptación del modelo del BC a partir de una perspectiva latinoamericana. Yo creo que esto es muy importante porque, digamos, regularmente lo que ha sucedido en la historia del cambio social y de comportamiento es que las agencias globales van redefiniendo sus modelos internamente y luego nos imponen siglas, nos imponen formas de nombrarnos y nos dicen, ahora no se llama así, se llama así, y nos van llevando como en manada simplemente a cambiar de sigla, de acuerdo con lo que ellos dicen. Y a veces se reencauchan los discursos. Desde los años 50, cuando comenzaron esos procesos, nos prometían los cambios basados en la ciencia. No, es que esto es científico y se basa en la ciencia. Y ha sido una promesa y fue muy difícil lograr que, por ejemplo, en todos estos procesos se aceptara que hay otras maneras de conocimiento, que hay conocimientos, que hay saberes, que hay formas distintas. Y entonces creo que a veces uno siempre tiene como desde América Latina como la preocupación de que se repitan históricamente estas mismas aproximaciones. Y una de las cosas muy interesantes del proceso que hemos desarrollado con UNICEF y por eso decía mi agradecimiento inicial, es que ha sido una manera muy interesante porque no ha sido un proceso de transferencia tecnológica. No ha sido, llegó este modelo a tenemos que hacer que las personas lo apropien, digamos, de una manera lineal, sino que ha sido un proceso de diálogo de saberes, donde se trae un modelo que se está en construcción, que se está proponiendo, pero con una apertura para redefinirlo y para adaptarlo en un diálogo a partir de una revisión crítica. Hemos tenido la oportunidad de tener seminarios con funcionarios de SBC, de UNICEF, con funcionarios de programas, con aliados regionales de UNICEF de los diferentes países de América Latina, con universidades de pensamiento social latinoamericano en comunicación, en infancia y ha sido unas discusiones muy críticas por un lado, pero por otro lado también como con todo un espacio para incorporar pensamiento y perspectivas latinoamericanas. Entonces, como proceso ha sido un proceso muy rico a partir de estos seminarios y de un diplomado y de otros espacios, digamos, de acompañamiento que se han dado en campo, digamos, no en campo, pero pues sí por lo menos a partir de la práctica como tal. Entonces, em, digamos, están comenzando a generar también resultados que debemos seguir monitoreando, acompañando procesos, hay investigaciones formativas, porque todo esto se tiene que materializar obviamente en la práctica. Lo que debe cambiar es una práctica que por un lado pues transforme lo que se quería, pero que integre también ese pensamiento latinoamericano, que nos permita vernos más desde nosotros mismos. Y hay pues muchos retos importantes en sistematización. Estamos trabajando con Markel y con Casia para que todas estas actividades de los seminarios sean libres y de acceso para todo el mundo. Y también publicando como las memorias de estos debates para alguien que los quiera seguir con más detalle. Entonces, hoy, digamos, se quiere, digamos, aprovechar este espacio como para conversar sobre esta experiencia, sobre todo en esta coyuntura de la conmemoración digamos, de la Convención de los Derechos de la Niñez y que nos plantea una cantidad de retos. Entonces, voy a dar la bienvenida inicialmente a Casia Aires, quien es la gerente de Cambio Social y de Comportamiento de UNICEF para América Latina. Casia, bienvenida una vez más a otro espacio para conversar y para poner, digamos, sobre la mesa este proceso que han venido desarrollando con tanto interés y tanto rigor con todo tu equipo y con todas pues las oficinas de país a nivel regional. Bienvenida. Muchas gracias, Jair. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Adelaida y compañeros de la Iniciativa de Comunicación y su capítulo para América Latina y el Caribe. Yo soy Casia Aires, soy la manager o la gerente de SBC para la oficina de UNICEF en esta región, aquí ubicada en Panamá, Latinoamérica y el Caribe. Y también tengo aquí a mi equipo, Markel Méndez, que va a hablar hoy, es uno de los panelistas. Tenemos también a Juan Antonio Bazán, especialista en SBC, y Isis Carrera, que es nuestra Knowledge Management Officer, y Susan Caballero, que nos da todo el aporte operacional. Este es el equipo de Lacro. Vuelvo la palabra a Jair y no sé si ya empezaría con mi presentación o si No, quieres hacer una introducción.
No, yo creo que Casia, pues es muy importante, pues que tú eres una persona de América Latina, de Brasil, que has tenido una trayectoria muy importante en diferentes áreas de la comunicación y también digamos que pues tu doctorado te sitúa también en el área de los movimientos sociales, de toda esa tradición latinoamericana. Entonces creo que es como una interesante, digamos, perspectiva desde la cual abordas este reto, digamos, de traer esta perspectiva de UNICEF y de enriquecerla. Entonces creo que eso también marca mucho la ruta que se ha venido desarrollando. Entonces, pues entonces básicamente pues darte la bienvenida y Muchas gracias. Sí, en verdad es que no hemos tenido muchísimas en la contemporaneidad. Cuando me refiero a la contemporaneidad, quizás hablo de los últimos 5 años, he hecho un análisis crítica sobre el rol de SBC o de C4D en la Convención de los Derechos, ¿no? Claramente estamos trabajando con toda la agenda de derechos hacia la niñez, cuando hablamos de salud, de acceso a servicios, cuando hablamos de nutrición, cuando hablamos de ah, temas de protección social, no solamente especializada, pero donde estamos con la convención, que es un marco histórico dentro de nuestra organización, ¿no? Que existe desde los 1946, o sea, la convención este año completa sus 35 años y estamos en una celebración. En verdad es que no hay tantísimos motivos para conmemorar porque la situación de la niñez persiste muy degradante seguramente en esta región, pero hay muchísimos motivos y razones para celebrar y traer la convención como este marco ah, de derechos que es profundamente importante para todos los niños, niñas y adolescentes en la región. Entonces, hoy yo creo que abordaremos de cómo SBC puede efectivamente, como un conjunto de estrategias y abordajes, apoyar que la convención sea no solamente escuchada, pero respetada. entonces adelante, por favor, Casia, Sí, bienvenida. muy bien, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla entonces con ustedes. Y voy a dejar de compartir mi cámara solamente porque ya siento aquí alguna interferencia. Ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, solamente ponerla en pantalla completa y ya. Ahora no veo dónde Perfecto. dejo. Ya. Ok, muy bien. Perfecto, muy bien. Entonces, hoy hablaremos, como decía, de cómo SBC, por sus siglas en inglés, Cambio Social y Comportamiento, puede apoyar el impulso de la agenda de derechos de la niñez y de la adolescencia en esta región. Empezó diciendo que la Convención de los Derechos del Niño es un tratado internacional que reconoce todos los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, entendidos como toda la persona hasta los 18 años de edad. Yo empiezo un poco con la literacia, porque claro, aquí tenemos muchos compañeros de UNICEF, pero también tenemos compañeros que no son de UNICEF, que son compañeros de la comunicación, entonces me permitan traer un poco ese abordaje más general, ¿no? La convención ha sido creada en 1989 y establece el derecho internacional de los estados, parte, ¿no? Que tiene la obligación de asegurar que cada niño, niña y adolescente, sin discriminación de ningún tipo, se beneficien de medidas especiales de protección y apoyo, que tengan acceso a servicios como educación y salud, que desarrollen su personalidad, sus potencialidades, sus talentos hasta el máximo de su potencial, que estos niños también puedan crecer en un ambiente cariñoso, comprensivo, que sean informados y participen de manera activa y accesible de sus capacidades en el ejercicio de sus derechos. Entonces, la Convención de los Derechos del Niño, como decía, es el tratado más ampliamente ratificado. Actualmente tenemos 192 países. Entonces, con este marco empezaría ahora la presentación sobre las características de estos derechos. ¿Qué significan estos derechos, verdad? Entonces, el sistema jurídico que mueve a la convención tiene una doctrina que caracteriza estos derechos como primeramente inherentes, significa que todo ser humano sin distinción es portador de esos derechos solamente por haber nacido. Entonces, la existencia de estos derechos para toda la persona no depende del reconocimiento del Estado.
solamente de ser nacido. Esto abre un precedente importantísimo porque si hay estados que no reconocen los derechos, ellos así mismo existen. Los derechos son universales, significa que rigen para todas las personas en toda parte del mundo, ¿no? Incluso en comunidades más alejadas, como comunidades indígenas, de las cuales hablará también nuestra colega Isabel Imache. Los derechos son inalienables, significa que al ser impropios del ser humano no pueden ser retirados o no se puede renunciar a tenerlos. Son imprescriptibles, significan que no se agotan con el tiempo ni se pierden en un determinado momento por no ser ejercidos. Son interdependientes, significan que forman un conjunto inseparable entre sí y deben ser ejercidos en su totalidad. Son indivisibles, significan que no pueden jerarquizarse o priorizarse la promoción de uno sobre los otros. Son irreversibles, significan que toda persona humana queda de manera irrevocable integrando al corpus internacional esos derechos y en el futuro no se puede ser derogado o eliminado. Y son progresivos. Se refiere al carácter evolutivo de estos derechos e implica la posibilidad de que en el futuro una categoría se pueda extender, ¿verdad? Entonces, ahora examinémonos un poco cuáles son los marcos donde estos derechos están más ah, asientes. Entonces, el primer marco es de la sobrevivencia. Aquí el artículo 6 en verdad, recuerda que los estados partes reconocen que todo el niño tiene derecho intrínseco a la vida. Esto significa su posibilidad de sobrevivir y prosperar a la salud, a la nutrición y alimentación, ¿no? Saludable, el agua limpia, el medio ambiente y la polución. Y hoy hablamos muchísimo sobre el tema de justicia climática, a una vivienda y el vestuario. El segundo bloque de derechos habla de la participación, perdón, que tengo mi pantalla obstruida, la participación de derechos civiles y políticos, y ahí reconocimos el derecho a la nacionalidad y a un registro de nacimiento, al acceso a la información, a libertad de expresión, de ser escuchado y de tener libertad de asociación. Y aquí también podríamos decir que sí, un niño o un adolescente tiene derecho a movimentarse socialmente y a asociarse a ideas, conceptos que quieran, que piensen que es lo mejor para su sobrevivencia y desarrollo. Este próximo bloque de derechos habla del desarrollo, sobre todo el desarrollo infantil temprano, la educación, el derecho al ocio, ¿no? Es un tema muy interesante pensar el derecho al ocio cuando en verdad estamos cada vez más con los niños superactivados en procesos de desarrollo, pero también no hacer necesariamente nada de desarrollo también es desarrollarse, ¿no? La cultura, la información y la recreación, o sea, jugar. Este bloque de derechos nos celebra y recuerda el derecho de ser un estatuto refugiado y de tener reunión familiar, o sea, es un derecho de los que están en movimiento también, primero moverse, ¿verdad? Y después tener un estatuto de refugiado en situaciones donde sus vidas estaban en riesgo en sus países de origen. Finalmente, el bloque de derechos de protección, que nos habla mucho del nivel de vida adecuado, de la seguridad social, de la inclusión de las poblaciones vulnerables, del apoyo a las familias, de la protección especial, el derecho de vivir en un ambiente familiar, ¿no? De estar protegido de todas las formas de exploración y del derecho al acceso a justicia. Y aquí nosotros nos vamos a detener un poco porque este es el gran tema de la convención este año. ¿Qué significa el derecho a acceso a justicia? Que a ser informado, ¿no? De que un niño, por ejemplo, estos son los artículos que hablan, o sea, la convención ha dedicado al menos 5 artículos específicos sobre los niños en detención, la protección contra la guerra, la recuperación y reintegración, los niños que quiebran los sistemas de justicia y
lo que significa la mejor ley para que se aplique a los niños. Entonces, les rápidamente pongo en contexto. Cuando un niño es informado que cometió, por ejemplo, un delito, ¿no? Este niño tiene derecho a una asistencia jurídica, una asistencia adecuada para su preparación y presentación de defensa. Hay que haber una autoridad, un órgano judicial competente, independiente, que sea imparcial y que decida sin demora sobre el asunto en una audiencia justa y conforme la ley, ¿no? A no ser obligado a prestar testimonio, el niño también tiene derecho, ¿no? Ni de confesarse culpable. Y finalmente, no se considera que se ha infringido la ley penal hasta que la decisión sea juiciada, ¿no? O sea, de cualquier manera, medida impuesta como consecuencia que sean revisadas por una autoridad o por un órgano judicial superior y competente, independiente e imparcial. Significa, entonces, compañeros, que los niños pueden obtener recursos justos y oportunos por la violación de sus derechos, pueden disfrutar de un acceso a justicia y pueden tener acceso y deben tener acceso a la información. Y ahí ya empezamos a hablar un poco de los roles posibles para SBC. Y aquí entramos finalmente en esta correlación, o sea, ¿qué significa? Y si pensamos en un marco de justicia y en un marco de derechos, los aportes de SBC, ¿no? Hay una convención, en verdad, y aquí hablamos de qué manera podemos incidir en este enfoque a partir del marco normativo de la convención. ¿Cómo una convención como la Convención de los Derechos del Niño se instaura en un país, ¿no? Entonces, ella nace con un marco normativo, que es la convención, los estándares que son discutidos con cada país, la identificación del problema, el análisis de los datos, o sea, que dicen los datos sobre la situación de la infancia y la adolescencia, y después los Estados miembros con UNICEF trabajan con un diseño, una implementación de políticas y planes y programas. Entonces, yo diría que este es el punto de entrada para un pensamiento de SBC en esas estrategias programáticas. Claramente, todo esto nos conduce a lo que llamamos de transformación social, ¿no? Que es donde queremos llegar con la convención. Hay aquí un conjunto de actores que nos recuerdan mucho nuestro modelo socioecológico, también igual para la convención. Hablamos de los niños que están en el centro, pero también sus familias, sus comunidades, sus programas, sus políticas y las leyes. Entonces, cuando pensamos en estos tratados internacionales, hay aquí todo un proceso de defensa, protección y promoción que son tomados por estos actores. Muy bien, y aquí empiezan las obligaciones de los estados. O sea, para ser un estado miembro que ha ratificado la convención, hay que desarrollar la agenda de la infancia, incluir la voz de los niños en el desarrollo de políticas, trabajar junto con la sociedad civil, generar mecanismos de coordinación, monitoreo, desarrollar un análisis de presupuesto, realizar un levantamiento de datos, crear instancias de formación de derechos, de entre otros muchos, ¿no? Crear instituciones independientes y desarrollar una legislación compatible. Y aquí yo creo que ustedes ya están pensando, porque estamos hablando de incidencia de SBC, o sea, ¿dónde SBC se vuelve algo pertinente en este marco de obligaciones con los Estados miembros? Claramente, el primero es trabajar conjuntamente con la sociedad civil. Entonces, si hablamos de community engagement, SBC tiene este rol con los actores principales que están alrededor de esta efectivación de la convención. El segundo sería crear una conciencia y difundir la información acerca de la convención a través de la formación de todos los actores gubernamentales involucrados, pero también de la sociedad civil. Y finalmente, el tema de participación, o sea, incluir la voz de los niños en el desarrollo de políticas. Yo diría que SBC está en muchos más, pero yo le puse un highlight o un destaque en estas obligaciones, ¿verdad? Y aquí me atreví a crear una teoría de cambio basada en el cumplimiento de estas obligaciones de los estados partes y de nuestro propio marco teórico desde una mirada de cambio social y comportamiento.
Si miramos, por ejemplo, el tema de incluir la voz de los niños, niñas, el desarrollo de políticas como un objetivo de esta convención, podremos volver hacia abajo el verde oscuro y pensar que sí podemos tener involucramiento comunitario, podremos tener un cambio social y comportamiento de comunicación, el SBCC, igual los movimientos sociales, ¿verdad? Esto nos conduciría a los resultados de corto plazo, el morado, o sea, un cambio de narrativa de los medios para que los medios de comunicación al final piensen en los niños como sujeto de derechos, no apenas como objeto de sus padres, y un cambio de discurso político, ¿verdad? Esto, por su vez, podría nos conducir a resultados intermedios como el aumento de la participación cívica y comunidades más empoderadas. Entonces, este es un juego, ¿no? Una teoría de cambio que podríamos pensar para tener la inclusión de la voz, el trabajo con la sociedad civil y la creación de conciencia a partir de nuestros abordajes. Y ahí mi colega, mi compañero Markel va a abordar un poquito más cómo esto puede ser hecho y Isabel Limache nos va a dar evidencias en el terreno. Encerro comentando sobre el gran cambio de comportamiento dentro de la convención, que significa tener una relación entre la sociedad adulta con los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué teníamos antes? Teníamos algo llamado tutela o doutrina de conduta irregular, que nos decía que los niños son propiedad de sus... en verdad, no nos decía de esta manera, pero nos dejaba implícito a partir de las normas sociales de que un niño tiene que obedecer a su papá y a su mamá, y no, que no tiene una perspectiva de ser ellos un sujeto de derechos. Entonces, la convención nos trae como un cambio de comportamiento esta mirada de que los niños sí tienen una protección integral y si ve toda su integralidad, no solamente como una derivación de sus padres y cuidadores. Esto significa que un niño mañana, hoy mismo, puede protegerse contra incluso sus pares, ¿no? Tiene derecho a ser escuchados en sus procedimientos judiciales que los afectan. Entonces, no es un objeto, sino un sujeto. Y aquí encierro con un video que les voy a dejar en el chat después sobre la historia de la convención, que es muy emocionante y cómo este proceso se dio. Y les comento que sí estamos en este movimiento de buscar volver a las raíces de esta organización que ha sido creada, en verdad, como una respuesta a una violación de derechos y el rol de SBC es, yo diría que es crucial, no solamente para hacer estos derechos más vivos, pero más actuantes todos los días. Entonces, muchas gracias. Esto sería mi intervención por hoy. Estaría dispuesta a escucharles en sus cuestionamientos, en lo que los pueda apoyar. Gracias y paso la palabra al profe Jair. Bueno, muchas gracias, Casia. Yo creo que es muy importante este nexo, ¿no? Esta explicación que tú das del por qué esta perspectiva puede contribuir realmente a la conexión con la respuesta a esas demandas y retos que hay en materia de derechos de infancia en la región. Entonces, porque finalmente es el encuadre, digamos, del por qué UNICEF recurre en esta búsqueda para fortalecer su modelo de acción y fortalecer el impacto que puede tener en nuestras regiones. Perdón, aquí tenemos ya a Isabel. Estábamos esperando. Entonces, muy bien. Vamos a dar la palabra a Markel. Markel trabaja, digamos, digamos, como oficial de SBC desde UNICEF LACRO para América Latina. Tiene una importante experiencia también en toda la región, en proyectos de cambio social, de comportamiento, de comunicación, de arte, creación. Combina bastantes perspectivas. Y Markel ha estado, digamos, como en todo este acompañamiento desde que se inicia digamos, el trabajo, digamos, de gestión del conocimiento, del diseño, de interacción con las diferentes instituciones y universidades aliadas de la oficina regional, entre las cuales Uninorte es una de ellas, pero tienen un trabajo con varias agencias, otras instituciones con las que vienen cooperando también.
Innocenti también de Italia y otras de América Latina. Entonces, Markel nos va a contar como la perspectiva general del modelo y de cómo ha sido ese proceso para ir generando la adaptación a la región. Markel, un gusto tenerte nuevamente con nosotros y te damos la bienvenida para que por favor nos introduzcas en este reto que tenemos regional. No, muchísimas gracias. También muy agradecido de este espacio de diálogo, de poder compartir estas reflexiones y estas experiencias que hemos estado desarrollando conjuntamente, ¿no? Con muchos, no solamente con el mundo académico, también con practicantes, bueno, también expertos especialistas en organizaciones de la sociedad civil y también el equipo de cambio social y de comportamiento de UNICEF en toda la región. Digamos que esto ha sido un esfuerzo muy, muy compartido y un diálogo constante que hemos sostenido. Vamos a avanzar con la presentación. Yo voy a estar señalando el avance y vamos con la siguiente. Y voy a presentar un poco ese marco para apropiación y adaptación del modelo de cambio social y de comportamiento que venimos proponiendo desde UNICEF. Entonces, muchas gracias. Bueno, muchas veces hay una pregunta que surge y la he escuchado en distintos ámbitos y en distintas reuniones que hemos tenido que tiene que ver con esta evolución, cambio, desde de comunicación para el desarrollo a cambio social y de comportamiento. En mis tiempos de estudio de comunicación para el desarrollo, recuerdo que se planteaba aquel debate de si se copian modelos y se establece un punto como de comparación entre países desarrollados y no desarrollados y toda una dinámica de copiar modelos y toda la comunicación al servicio de difundir modelos preestablecidos, pero eso ya en aquel momento estaba en evolución, ¿no? En una evolución constante donde no hablábamos de procesos participativos, de considerar los contextos culturales. Pero había, recuerdo, un debate muy vivo todavía en la década de los 90, había un debate muy, muy fuerte sobre esto y yo recuerdo haber incluso tenido profesores que podían estar o no de acuerdo con estos enfoques más participativos y de diversidad cultural, ¿no? Lo que podríamos resaltar de esta evolución o de este cambio es que incorpora otras ciencias sociales, a partir de ahí que cuando, claro, descentra la discusión en torno al tema de comunicación, aunque sabemos que si entendemos comunicación en sentido amplio, ya incorpora muchos otros enfoques, pero vamos a decir que explícitamente invita a otras ciencias sociales a incorporarse en estos procesos de cambio de comportamiento y cambio social, y además incorpora las ciencias del comportamiento propiamente, ¿no? Entonces, esta cosa de la interdisciplinaridad y esta cosa de poder construir de manera participativa son como los grandes desafíos del modelo, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. Em, ok. Entonces, solamente muy rápidamente pasar por dos modelos o dos enfoques que sustentan el modelo de SBC, por sus siglas en inglés. Uno es el modelo de impulsores del comportamiento, que considera estos tres elementos: al individuo en sus procesos cognitivos, lo que viene del mundo de la psicología, a los procesos sociales, ahí entrarían también las normas sociales, eh, las creencias, las tradiciones. Y finalmente todo lo que es como el ecosistema completo, el ambiente donde las personas interactuamos, nos desenvolvemos, y también ahí podía entrar lo institucional, lo estructural, ¿no? En ese elemento. Y este es uno de los modelos perdón, de los enfoques teóricos que sustenta el modelo de cambio social y de comportamiento que presentamos desde UNICEF. Y por supuesto, y vamos a la siguiente imagen, está el modelo socioecológico, que creo que todos conocemos y que lo que nos permite es ver la multidimensionalidad de los desafíos que abordamos, ¿cierto? Es decir, no trabajamos solamente con un grupo o con un grupo comunitario, sino trabajamos si trabajamos desde ese nivel, por supuesto, estamos igual, debemos considerar igualmente los otros niveles. Entonces aquí es como un gran resumen, es que muy esquemático de esta propuesta de cambio social y de comportamiento desde la mirada institucional, desde UNICEF, que tenemos estos tres principios básicos: pensar en los sistemas, tener un pensamiento desde los sistemas, siempre estar enfocado en las personas y con base en los derechos humanos, considerar los múltiples niveles o la multidimensionalidad de los procesos de cambio social y de comportamiento, y estos tres elementos como factores que impulsan procesos de cambio, ¿no?
psicológico, lo social y lo estructural o ambiental. Y sí, adelante, perfecto. Vamos a la siguiente. Y es muy importante, por supuesto, pensar desde América Latina qué significan los procesos de cambio social y de comportamiento. Uno, porque hay una tradición latinoamericana muy amplia en temas de, especialmente de comunicación para el cambio social. Y esa tradición, al reconocerla, habla de cómo nosotros hemos estado pensando y repensando nuestras dinámicas sociales, nuestras dinámicas de transformación. Por otro lado, y bueno, y porque los retos de América Latina además también son muy particulares, ¿no? Por otro lado, incorporar también y poder producir experiencias, desarrollar reflexiones y compartirla con otras regiones del mundo e internamente, ¿no? Reconociendo también las propias capacidades y nutrir esos diálogos y esos debates para el desarrollo del campo, pero también para mejores prácticas y mejores abordajes, por supuesto. Y finalmente, reconocer todo el tema de la gran diversidad cultural que también marca distintos enfoques. Todo, por ejemplo, todo lo que es el abordaje de trabajo con comunidades indígenas, reconocer los saberes que se están generando desde distintos ámbitos, y todo eso es un gran reto que tenemos. Y en esta interacción, además que hemos desarrollado de interacción entre la práctica y el pensamiento académico, también reconocer qué puede aportar la academia, que además no es una academia pasiva, no es una academia que solamente desarrolla un conocimiento que queda en una publicación, sino concebir una academia activa y al mismo tiempo un practicante o unos practicantes y especialistas que estamos sobre el terreno, que estamos reflexionando también y mejorando así nuestros abordajes, ¿no? Que vamos a avanzar con la siguiente. Entonces lo que hemos hecho es Ese sería abrir como un el insumo entregar. debate, Para perdón, lo que hemos hecho es abrir un debate donde estamos entrecruzando, diciendo, bueno, ¿qué aporta? ¿De qué manera se dialogan? Vamos a usar mejor esa, dialogan estos abordajes institucionales que plantea UNICEF, por eso digo institucionales, de cambio social y de comportamiento con estas miradas latinoamericanas, el pensamiento latinoamericano, y lo que hemos llamado junto a Uninorte estrategias latinoamericanas. Entonces, bueno, ahí ustedes pueden ver de nuevo el modelo socioecológico, ven algunos niveles de abordajes que tenemos como en nuestra práctica, que van desde promover políticas públicas de apoyo, incidir sobre tomadores de decisiones y hacedores de políticas públicas o implementadores de políticas públicas, todo lo que es la observación de movimientos sociales, entendiendo que los movimientos sociales no los controlamos, sino los observamos, los percibimos, aprendemos de ellos, y que hay movimientos sociales también antiderechos, también que pueden estar generando la perpetuación de prácticas nocivas, como por ejemplo, no sé, vamos a decir, la violencia en la crianza, castigos corporales, trato humillante, o por ejemplo, todo lo que es movimientos antivacunas, etcétera. Tenemos, por supuesto, todo el tema de participación comunitaria, que para nosotros es central, y cómo realmente entender qué es participación, que va más allá de la consulta, va más allá de la simple consulta, que realmente requiere un proceso de enganche y de co-creación de respuestas ante situaciones o ante desafíos que identificamos. Lo que es la SBCC es Comunicación para el Cambio Social y Cambio de Comportamiento, y por supuesto las ciencias del comportamiento. Entonces vemos que, claro, si ampliamos el pensamiento y decimos, bueno, desde lo técnico vamos a decir a lo ético, y generamos este debate sobre, por ejemplo, qué nos dice el pensamiento de Pablo Freire con Pedagogos del Oprimido, o qué nos dice esto de sentipensar, o qué nos dice el pensamiento de Colonial. Dice, bueno, hay un pensamiento propio, hay unas prácticas propias, hay una manera de hacer las cosas propias en la región, y hay una forma de vamos a decir, despertar nuestras conciencias como individuos y como comunidades para generar cambios. ¿Quién determina los cambios? Bueno, el propio participante, la propia comunidad, no se determinan externamente, ¿no? Y en función de un bienestar que además puede ser definido de muchas maneras, ¿no? Cuando vemos ahí el buen vivir o vivir sabroso, son abordajes del bienestar que son distintos a veces a los que concebimos desde la perspectiva del desarrollo. Entonces, toda esa discusión hemos querido darla para enriquecer nuestros abordajes. Y por supuesto, entender cómo entrecruza con algunas estrategias latinoamericanas. Vamos a la siguiente. Em, Perdón, yo tuve aquí un problema me ah, salió la pantalla, no la veo, tengo que parar y volver a está bien, no hay proyectar. problema. Perdón, pero lo hago en un par de segundos. No hay ningún inconveniente.
Y claro, pensando en esto, yo quisiera dar un ejemplo ahora, ¿no? Sobre una forma en que esto se ve en la práctica, ¿no? Porque hay un nivel de esto que tiene que ver un nivel de reflexión crítica súper necesario, un nivel de debate muy necesario, y luego un nivel de cómo eso se traduce en prácticas concretas, ¿no? Y en abordajes concretos del trabajo que estamos desarrollando en la región. Podemos avanzar otra, por favor, y otra más. Y claro, este es el ejemplo que quería poner. Nosotros, por ejemplo, estamos desarrollando todo lo que es procesos participativos para el tema de aumento de las coberturas de vacunación en la región. Entonces, entender que va más allá de la difusión del conocimiento. Esto seguramente es muy familiar para todas las personas que están aquí en este encuentro, ¿no? Sabemos que no solo difundir información es suficiente, o que las personas sepan que algo existe, no implica que van a utilizar ese servicio, que van a acceder en este caso, a una vacuna. Entonces, vamos a la siguiente. Hay un montón de barreras que conocemos. Ah, sí, sigue avanzando, sí, van apareciendo una a una, pero que van apareciendo, ¿no? Esta persona que podría ir al centro de vacunación, al centro de salud, pues hay un montón de elementos, de dudas, de obstáculos que tienen que ver con el esfuerzo que tiene que hacer, con él. Y este es un primer análisis normal, pero imaginemos que esto es un diálogo, ¿no? Que se establece en un diálogo, que se establece en una revisión con un grupo dentro de la comunidad, que estamos mirando, bueno, cuáles son los distintos elementos, ¿no? Vamos a la siguiente. Todo esto para decir, seguimos. Ajá. Todo esto para decir que, evidentemente, cuando abordamos este tipo de desafíos, tenemos que considerar los contextos socioculturales para que realmente, si se generan dinámicas de cambio, sean sostenibles y realmente generen estos efectos. Nosotros a veces llamamos resultados intermedios desde las teorías de cambio social y de comportamiento. Es decir, bueno, se genere una apropiación, se genere realmente un empoderamiento, o sea, entender las dinámicas de poder dentro de una comunidad, se genere realmente una toma de decisión consciente, se genere realmente un proceso participativo real hacia una transformación, en algo que puede ser muy concreto, que es acceso a una vacuna, pero que en realidad toca cómo concebimos la salud, en realidad toca la confianza o el relacionamiento con el servicio de salud, con el sistema de salud. Vamos a la siguiente. También entender que las soluciones están ya en las personas, en las comunidades. Nosotros no venimos desde afuera como a proponer la solución mágica, sino que se construyen. Y es muy importante esto porque a veces estos modelos se centran mucho en la identificación del problema y a veces nos olvidamos de identificar las capacidades existentes y las soluciones ya existentes, lo que llamamos en los abordajes de desviación positiva, ¿no? Y eso es muy importante. Siguiente. Entonces, ir más allá solamente de la difusión de información y entender, bueno, cuáles son las prácticas culturales, los hábitos locales, donde se pueden conectar estos procesos de cambio. Siguiente, por favor. Y esto es lo que decía, o sea, yo creo que si tú pudieras resumir, e intento hacerlo, hacer una síntesis, es entender que estas metodologías, estoy hablando de metodologías que a veces se puede hacer una intervención en una comunidad como especialista de meses o de un año y no hay más tiempo, pero hay que entender que estos procesos son de largo plazo, que uno se inserta en una dinámica de cambio que ya está ocurriendo y en esa mirada respetuosa uno puede apoyar y ser un agente facilitador o catalizador de la generación de mayor agencia y entendiendo la autodeterminación de los individuos y las comunidades. Siguiente. Y lo que hemos tratado de hacer, por ejemplo, con esta metodología de diseños centrados en las personas, que son metodologías muy concretas de rápida implementación, es decir, que tiene que ver con esto, con distintos enfoques y abordajes latinoamericanos. Entonces, claro, tenemos las ciencias del comportamiento que nos permite identificar sesgos, que nos permite identificar oportunidades para impulsar un comportamiento determinado o facilitar, en este caso, el acceso al servicio de salud, el acceso a una vacuna, pero también tenemos el proceso participativo centrado en las personas, donde yo codiseño con la comunidad o con los trabajadores de salud esa solución, esa respuesta. Ah, ¿y qué aporta el nivel o la capa de los enfoques latinoamericanos? A que yo tengo que estar pensando todo el tiempo y en mi implementación ser muy respetuoso de características, diferencias culturales, procesos de apropiación, procesos de empoderamiento, verdadera participación y abordar incluso metodologías, y podemos ir a la siguiente, que sería mi última, entender además
bueno, ¿qué aportan estos abordajes o estas estrategias latinoamericanas? Entonces yo digo, bueno, si yo voy a estar trabajando sobre investigación, acción participativa, que puede llevar muchísimo más tiempo que una intervención simplemente de diseños centrados en las personas, yo sé que estoy insertado en esa dinámica y que más allá de mi intervención o del taller que estoy desarrollando, del proyecto que estoy desarrollando, yo estoy aprendiendo con las personas y entregando unas herramientas posiblemente para continuar un proceso, en este caso dije investigación, acción participativa, que si yo estoy pensando y tienen en verde ahí arriba a la izquierda las metodologías latinoamericanas, algunas de las que estamos discutiendo y considerando. Ah, ok, entonces yo entiendo que entender cuál es la concepción de bienestar que tiene esta comunidad en particular, ¿no? Ha pasado mucho con trabajo con comunidades indígenas, ¿no? ¿Cuál es la concepción del bienestar? ¿Cuál es la concepción de salud? ¿Y cuál es la relación que tiene esta comunidad con en este caso, el servicio de salud? Eh, eh, Valorar el conocimiento local y todo eso nos lleva a esos cuatro elementos que dice empoderamiento, agencia, autodeterminación y participación. No quiere decir que no hemos trabajado así, que muchos de nuestros colegas y especialistas de cambio social y de comportamiento en la región trabajan desde este lugar, porque son personas que tienen mucha experiencia en la región de América Latina y el Caribe, conocen estos abordajes. Entonces, en la práctica esto se da. Lo interesante es poder llevar esa reflexión a espacios como este y poder fortalecer esta mirada, sistematizar las experiencias e integrarlas a los otros enfoques. Ahí ven del lado izquierdo, además abajo ven desviación positiva, enfoque transformativo de género. Y luego del lado derecho ven lo que es diseños centrados en las personas y ciencias del comportamiento, donde hay, por supuesto, otros, vamos a decir, herramientas, abordajes que pueden sumar y que pueden complementar el trabajo que realizamos. Esto es una discusión en marcha, yo me quedaría hasta aquí y esperamos que este espacio además pueda seguir desarrollando, fortaleciendo y ayudándonos a profundizar en esta reflexión. Muchísimas gracias. Bueno, Markel, muchas gracias. De verdad que ha sido muy interesante poder como mostrar como lo que ha sido el modelo inicial y la manera como se ha venido poniendo en diálogo, como se ha venido enriqueciendo a través del proceso. Y para cerrar esta parte, invitar a Isabel Limache, quien es una colega peruana que trabaja con UNICEF hace bastante tiempo, viene del equipo de C4D, Comunicación para el Desarrollo, ahora está en el equipo de SBC, de Cambio Social y de Comportamiento, con una amplísima experiencia y trayectoria en trabajo local con comunidades, con pueblos indígenas. Entonces, de verdad que hemos tenido la oportunidad de interactuar en varios procesos que hemos tenido en estos diálogos y ha sido muy interesante aprender también de su experiencia. Entonces, Isabel, te doy la palabra, puedes compartir digamos, mirar ya en la práctica de los proyectos específicos que se desarrollan en el Amazonas, cómo se operacionalizan todas estas perspectivas. Bienvenida, Isabel. Muchas gracias, Yair. Muchas gracias a todas y todos los participantes de esta sesión. Pediría, por favor, si me pudieran apoyar en la presentación. Markel, tienes tú allí una versión del documento. Sí, cómo Yair, no. por favor. Sí, yo la Sí, tengo. muchas gracias. Muchas gracias, Markel. Bueno, en seguimiento a las reflexiones que Casia y Markel han compartido, voy a detallar la experiencia Perú en relación con la aplicación de la mirada latinoamericana del modelo de la estrategia de cambio social y de comportamiento. Entonces, en el caso de Perú, eh, esta mirada latinoamericana se plasma en proyectos que se han particularmente implementado en la zona andina del Perú, en la región Huancavelica, y en la zona amazónica, en las regiones Loreto y Ucayali, eh, que son territorios que tienen pues particularidades muy específicas en relación con los grupos de la población con los que trabajamos los proyectos. Entonces, la segunda diapositiva, por favor. Entonces, haciendo un ejercicio para caracterizar, digamos, el modelo de cambio social y de comportamiento que estamos implementando tanto en los espacios andinos y amazónicos, quería compartir con ustedes algunas ideas de cuáles son algunas
digamos, las características del modelo cambio social y de comportamiento. Partimos de reconocer el enfoque intercultural y de derechos, ¿no? Que como un elemento transversal y clave desde el diagnóstico de las estrategias, porque lo que se trata es de reconocer la sabiduría y las prácticas propias de las personas que pueden contribuir en el proceso de cambios de comportamiento que estamos trabajando. Un proceso que parte de identificar con las personas el diseño, el proceso de implementación, la retroalimentación, que es un aspecto clave, y el monitoreo por parte de las personas, con las personas y para las personas. Tiene una fuerte mirada también de este abordaje centrado en las personas. Considerar también que el enfoque intercultural no significa solamente pensar en la traducción a idiomas originarios de las piezas de comunicación y de los materiales educativos. El abordaje intercultural es una mirada mucho más integral, ¿no? Que implica todo este trabajo de acercamiento, comprensión y reflexión con las personas en territorio. Otro elemento clave en el desarrollo, en el diseño de este modelo es el componente de la diversidad cultural, que implica comprender esta diversidad y estas particularidades para promover el pleno ejercicio el pleno ejercicio y respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Que también pasa por impulsar una gestión articulada entre la comunidad y los servicios presentes en territorio, ¿no? Con un respeto de prácticas tradicionales que contribuyan al proceso de cambios, ¿no? Esta diversidad cultural, más este enfoque intercultural, por ejemplo, en el caso de Perú, se plasma en políticas que están valorando mucho, por ejemplo, el acondicionamiento de la atención de salud a la realidad intercultural. En el país ahora mismo existe una denominación que se denomina Centros de Salud Interculturales, y UNICEF acompañó, por ejemplo, puntualmente un proceso de esta naturaleza en el Centro de Salud de Macicea, donde habita población Shipibo-Coniba, que es una comunidad originaria amazónica peruana, en el departamento de Ucayali. Entonces allí hubo un trabajo muy cercano para lograr este reconocimiento de centro de salud intercultural. Otro elemento, y como ya lo comentaba Markel, que es un componente clave, es el componente de participación comunitaria, que parte de valorar estas prácticas solidarias que constituyen también espacios de encuentro social que suman a los procesos de cambios y que se convierten en potentes espacios de diálogo, ¿no? Expresiones como, por ejemplo, en el caso de Perú, y que han sumado a las estrategias, expresiones como, por ejemplo, la Minga, que es un espacio de trabajo comunitario, ¿no? De intercambio de esfuerzos de las familias para lograr, para compartir los beneficios entre una y otra familia. Expresiones como el Shoba Shoba o el Aini en la parte andina. De manera concreta, la siguiente diapositiva, por favor, y de manera muy concreta, quiero yo compartir una experiencia que resume estas características que he compartido previamente, y esta es la experiencia de este proyecto que hemos trabajado para promover prácticas saludables en el ámbito del Daten del Marañón, que es una provincia que queda en la región Loreto, en la Amazonía peruana, ¿no? En la que habitan particularmente diversos grupos étnicos amazónicos, como el Shipibo-Conibo, como Awajún, y que tienen lenguajes también originarios, como el Shipibo-Conibo, el Awajún y el Ticuna. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Cómo se planteó este proyecto y qué evidencias nos ha generado? Partimos de elaborar un diagnóstico social con la participación de la población, de las comunidades, padres, madres, adolescentes, operadores de servicios, niños y niñas. Este diagnóstico social generó toda la evidencia que permitió
delinear, que permitió validar con la población cada una de las actividades que se realizaron. Las actividades estuvieron distribuidas principalmente en dos grandes ejes temáticos. El primero, el de facilitar, mejorar condiciones de salud, mejorar las condiciones de los centros de salud para una atención oportuna, pertinente e interculturalmente válida en territorio. Y un segundo gran componente que fue el de la movilización comunitaria, ¿no? Que incorporó otros enfoques de cambio social y de comportamiento adecuados a territorio en función de la evidencia que generó el diagnóstico social. A partir del diagnóstico social es que se identifican eh, características para este proceso de mejora de servicios. Puntualmente lo que se hizo fue, por ejemplo, facilitar una chalupa o un bote que se denominó la sanadora, gracias al cual y a través del río Marañón se pudo facilitar el acceso a servicios principalmente para atender atención de la primera infancia. Ahí hay una foto que recuerda uno de estos recorridos de esta embarcación denominada La Sanadora, que también se concibió como un espacio para fortalecer la información que las familias reciben en relación principalmente con el tema de inmunizaciones, desarrollo infantil temprano. Otra línea de trabajo, dentro de la línea de trabajo de participación comunitaria se aprovecharon todos los espacios comunitarios válidos, reconocidos por la población, como por ejemplo la práctica de la asamblea comunitaria, en la cual se incorporaron temas de promoción de la salud y se incorporaron y se visibilizó la importancia de mostrar los beneficios, ¿no? Todo este tema de la desviación positiva, de mostrar los beneficios de prácticas saludables para, por ejemplo, prevenir enfermedades a través de la inmunización, promoción de lavado de manos, promoción de las prácticas de desarrollo infantil temprano, el tema de salud mental para adolescentes. Fueron varios ejes temáticos de salud que se identificaron como temas importantes en el diagnóstico, en los hallazgos del diagnóstico social que se aplicó. Otra importantísima línea de trabajo se trabajó bajo también el enfoque de fortalecimiento de sistemas, fortaleciendo capacidades principalmente en el agente comunitario de salud, porque es el actor clave en territorio que tiene el contacto con la población y tiene un fuerte nivel de influencia, y eso lo identificamos también en el diagnóstico social, donde también aparecieron los líderes religiosos como un grupo de líderes locales con gran influencia para la población, y también se utilizó el enfoque de comunicación para el cambio de comportamiento para facilitar información a la población para diferentes grupos. Por ejemplo, niños y niñas, lo que se hizo fue recuperar las tradiciones locales, los cuentos, las leyendas, para llegar a los niños a través de personajes y de, digamos, narrativas comunes en la comunidad, e incorporar mensajes de promoción de la salud. A propósito de esta experiencia, lo que tenemos es una historia de vida que la vamos a compartir en unos minutos a través del chat de esta sesión, para que ustedes puedan conocer en detalle, digamos, y de manera integral, todo lo que significó. Y contamos con la sistematización de la intervención, y esta experiencia nos está sirviendo para una nueva intervención más ampliada en este ámbito, con una mirada más de prevención de emergencias, que se va a alimentar de todo lo aprendido en esta primera etapa de trabajo. Eso por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Bueno, vemos ya cómo en la práctica se están materializando este tipo de espacios. Quisiera simplemente, antes de dar la palabra al público, a quienes quieran participar, algunos comentarios que han hecho, digamos, referidas a la participación anterior y a esta, digamos, que las valoran como muy buenas presentaciones, muy buen material. Hacían una pregunta sobre espacios interactivos. Nosotros por ahora tenemos, estamos distribuyendo materiales a través de la iniciativa de comunicación. Va a salir un son de tambora dedicado específicamente a este proceso, que se enviará en próximos días. Ya quienes están inscritos lo van a recibir, pero también estamos pensando, digamos, con el equipo regional del BC, en algunos espacios de interacción propia en el ámbito, por ejemplo, de la academia, a través del espacio de preguntas. Nos preguntaba Carlos Gustavo
Jauregui sobre eso, ¿no? Sobre esta posibilidad y nosotros pues obviamente está en parte de la agenda, ojalá poder estar interactuando de manera más permanente sobre estos avances. Entonces quisiera permitir si levantan la mano y quienes quieran de pronto hacer algún comentario, alguna contribución o alguna pregunta, bienvenidas para conversar, digamos, sobre las tres exposiciones que acabamos digamos, de escuchar y de compartir. Entonces, no sé si alguien quisiera iniciar. Vamos a tener 20 minutos, tal vez un poquito menos de posibilidad para la conversación. Así es que saludar también a muchos colegas, muchas colegas como Estela Roeder, que está aquí de Perú, con quien hace mucho tiempo también nos conocimos. Entonces, qué bueno tenerte por acá, Estela. Les voy a dar la palabra a Soledad. Soledad, un placer también tenerte con nosotros y bienvenida. Muchas gracias, realmente las presentaciones muy precisas, muy claras los tres, y lo mío más que una pregunta es un comentario en realidad. Me da mucho gusto entender, a seguir lo que acabo de ver, porque no he dejado de ir chequeando qué cosas, donde nosotros, en el proyecto, en el programa en el que yo trabajo del Estado de Chile, qué cosas debiéramos mejorar mirando estos modelos y la extensión más comunitaria, como lo que acaba de presentar la Limache de Perú, ¿no? Entonces, es muy positivo lo que Creo acabo que de ver, la primera le vez que lo rebota. y lo encuentro muy bueno. Eso es un comentario solamente por ahora. Gracias. Muchas gracias, Soledad, y qué bueno que estés viendo también como posibilidades y contribuciones para fortalecer esas dinámicas que vienes desarrollando. Entonces, está abierta la conversación a ver, para quien más quisiera de pronto comentar, contribuir. Tenemos 20 minutos más o menos, así es que hay que aprovechar el momento porque luego ya no vamos a tener la posibilidad de pronto de seguir más adelante. Yo no sé si puedo dejar quizás una motivación adicional, profe Jair, Adelante, sobre... adelante. No, básicamente tenemos aquí seguro practicantes, profesores, o sea, gente que está de alguna manera involucrado con la comunicación para el desarrollo, ¿no? O comunicación para el cambio social y comportamiento. Yo diría que valería la pena estar escuchando voces sobre qué están haciendo ustedes con relación a una agenda de derechos de la niñez, o sea, si algo les toca en el sentido de, ¿no? Cuando pensamos en el marco de derechos a partir de las experiencias de Perú, pero no solo, o sea, en sus contextos, ¿qué podrían ustedes mencionar? Yo creo que esto también sería una minga de pensamiento, una comunidad de práctica, no necesariamente con preguntas, pero con sugerencias o simplemente presentando lo que hacen. Esto sería un poco mi aporte. Y muchas gracias. Y veo la manita de Adelaida y de Soledad. Sí, adelante, Adelaida y Soledad. Adelaida. Gracias. Perdón, es que estaba muteada. No, yo, así que poco apelando a lo que hemos hecho tradicionalmente en la iniciativa de comunicación y en la plataforma global de Communication Initiative, que es debatir sobre estas tendencias. La pregunta que a mí me surge desde hace rato y se la he hecho directamente a Casia en Panamá y a Markel es, ¿qué- ¿cuál es la diferencia entre este encuadre eh, y, por ejemplo, los debates que tuvimos en en el 2000 sobre comunicación y cambio social? Es decir, ¿cuál es el encuadre? Es un encuadre porque entra en programas, diría yo. Es decir, ¿cuál es la diferencia y qué tipo de discusión han tenido ustedes desde América Latina? ¿Dónde los cuestionan los colegas o los colegas de UNICEF y otros en el ámbito internacional? Es decir, este posicionamiento genera resistencias, eh, por ejemplo, frente a la tendencia de las ciencias del comportamiento. Quisiera saber un poco más ya como en esos diálogos, porque vamos a tener un diálogo, invito de una vez, en noviembre con colegas del ámbito global y me parece interesante continuarlo, ¿no? Quería como ese pequeño... Muchas gracias, Adelaida. Soledad, adelante, por favor.
No sé Adelante. si se escucha bien. Sí, ¿Sí? adelante. Vale. Tomando no la provocación, la sugerencia de Casia, eh, contarles que en lo que yo estudié en Chile, yo trabajo en una iniciativa del Estado chileno y una iniciativa de la programación, de un canal de televisión cultural y educativo, pero dirigido a público infantil de 4 a 11 años. Y desde el año 22, de 2022, nosotros empezamos a aplicar un modelo de participación con niñas y niños a través hicimos un comité de niños. Este país es muy largo y es un niño de cada región, que dejan visto como a Chile, un niño de cada región que participa en unas sesiones mensuales. Este modelo no voy a, no me, no, si a alguien le interesa yo lo puedo mandar después cómo trabajamos, pero no es original nuestro. Aquí yo quisiera recordar el canal Paca Paca, concretamente a Cielos al Diablo, y también a Eureka, Marcela Benavides, que es una iniciativa del canal Capital de la ciudad de Bogotá, a propósito que está ahí adelante, que son, ellos partieron, ellos desarrollaron el modelo que nosotros en Chile empezamos a replicar en el año 2022. Y efectivamente, poder acceder, en el caso nuestro, a 16, conversar con 16 niñas, niños entre 8 y 11 años de edad, donde mensualmente nos están dando orientación, nos están orientando, estamos conversando con ellos sobre, desde el escenario que vamos a poner en una serie, hasta los temas que vamos a abordar en la programación audiovisual, cultural, educativa del próximo año, por ejemplo, ha sido para nosotros muy positivo. No solo nos ha acercado a nuestro público, a donde queremos llegar, pero ha generado en las comunidades locales, desde donde son los niños que participan, ha generado ha tenido otras consecuencias, como por ejemplo, el involucramiento de alcaldes, de autoridades locales, municipales, reconociendo a niñas, niños locales su aporte a la cultura, a la educación, al desarrollo más comunitario de ese lugar. O sea, en el fondo, me estoy alargando demasiado, pero es insistir en que modelos como el desarrollado en Argentina y en Colombia, que nosotros replicamos, ha sido muy positivo y hay formas de comunicarse y trabajar con las niñas y niños en los países, ¿no? Hay muchas formas. Entonces está disponible, si yo puedo comunicar eso después, está disponible esto, pero es un modelo original desarrollado en Argentina y en Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, Soledad. Estaba pensando en el comentario de Laida, y también aquí tenemos, por ejemplo, colegas de los países como Gerardo, que de pronto nos ayudaran a entender como desde la práctica, también así como la explicación que nos dio Isabel, como entendiendo también cómo se materializa, digamos, estos debates en la acción, ¿no? Que puede ser algo muy interesante de saber, pero tal vez me gustaría también que Casia pudiera reaccionar o Markel frente a la pregunta de Adelaida como para eh, tener ahí una perspectiva. Claro, não, muitas graças, Jair. Eu estava pensando justo em minha memória se foi o momento em que hicimos nosso painel de América Latina e el Caribe en Marrakech, en Marruecos, si te acuerdas. Y yo creo que allá ha sido un marco para nosotros con la presencia de Vincent, pero también de Rafael Obregón, de Mario Mosquera, o sea, y de otros compañeros practicantes, donde hemos planteado esta visión, ¿no? Y recibimos inmediatamente una gran abertura y de ahí empezamos este trabajo con las perspectivas latinoamericanas. Yo creo que la mitad de lo que hacemos nosotros, o más de la mitad, es contexto. Entonces, entender estos enfoques y esta corrida que nos ha dado Nueva York y el reconocimiento, ¿no? Que es explícito hoy de que estas perspectivas latinoamericanas sí son parte de una guía, o sea, son parte de un pensamiento, de un abordaje que es el SBC, ha sido un gran logro para nosotros. Entonces, yo diría que esto de tener una referencia, ¿no? Y el reconocimiento, por ejemplo, que nosotros tenemos
adelante una gran posibilidad de trabajar con movimientos sociales, pero también con comunidades indígenas o con una comunicación participatoria, con una amiga de pensamiento, nos da mucha esperanza, ¿no? En verdad, de traer los saberes, los conocimientos ancestrales adentro de un abordaje que solo se renueva, ¿no? Con el pasar del tiempo. Entonces yo creo que más que un reto, yo veo más una gran oportunidad que nos han dado, una gran abertura, sobre todo internacional, para posicionarnos en este contexto. Y todo es válido dentro de esta óptica de contexto. O sea, lo que nos trae Isabel, lo que nos traen los colegas de terreno, no hay cierto, errado. Hay un marco teórico y a partir de este marco la gente hace lo que siente que las comunidades, en verdad, necesitan y coparticipan en sus propios diseños colaborativos. No sé si mis otros compañeros tienen algo a añadir en este debate. También los compañeros de Lacro en general. Gracias. Perdón, Yo diría, digo que aquí perdón. está también Marquel, Gerardo, Juan Antonio, que si quisieran también reaccionar como a esta conversación. Gerardo, después de Marquel, adelante, Marquel. No, entonces, más breve para darle más bien el espacio a Gerardo, solamente decir que ha sido muy interesante este diálogo, porque de alguna manera abrir empezar a conocer y navegar las distintas perspectivas latinoamericanas, tantos autores que han aportado a estas miradas nos permiten a veces, por ejemplo, hacer lecturas de las lecturas, ¿no? O sea, leer además, entender cómo las nuevas tecnologías han transformado los discursos y qué tiene que ver eso con el abordaje de una comunidad indígena que está retirada de los centros urbanos y sí, hay una relación, porque a veces estas narrativas, estos discursos están penetrando incluso, aunque vienen a lo mejor de tecnologías del mundo digital, están penetrando nuestras lógicas y dinámicas en distintos ámbitos. Por poner nada más un ejemplo. Entonces es muy importante tener un marco propio regional que lo tenemos, pero a veces no ha sido suficientemente revisado, difundido, digo, hacia otras regiones, hacia afuera o entre nosotros mismos. Pero por otro lado, entender que estos abordajes, cuando hablamos de ciencias del comportamiento y hablamos de diseño del comportamiento, en realidad, cuando se investiga bien, cuando se mira en sentido amplio, estamos hablando de elementos que consideran el contexto. Necesariamente, es que no es posible abordar estos procesos sin considerar el contexto, sin considerar las prácticas culturales, sin considerar el respeto a la dignidad de la persona, los procesos de autodeterminación. Y yo creo que ahí es donde están los puntos más complejos, difíciles del debate y de los abordajes. Cuando hablamos de estas dinámicas interculturales, dinámicas de poder, dinámicas de ver qué es participación y qué no es participación. eh, y entender cómo eso dialoga con procesos a veces cortos bueno, que es verdad, tenemos un proyecto para incorporar tal elemento en tal comunidad y el proyecto es de 6 meses. Y uno dice, wow, ¿cómo desarrollo un proyecto de verdadera participación en 6 meses? Me toca hacer una consulta y diseñar a partir de una consulta. Pero tener esa conciencia ya es importante. Entonces creo que es el diálogo entre lo ético y lo técnico, lo que es fundamental. Gracias. Muchas gracias, Marquel. Gerardo, buenos días, bienvenido acá al espacio. Muchas gracias, profe y colegas. A ver, intento ser breve y un poco responder la pregunta desde el caso práctico y obviamente desde mi visión. Yo creo que ahorita el reto que tenemos en las oficinas país es encontrar ese equilibrio entre efectivamente lo teórico, lo ideal, lo que sabemos que lleva, digamos, consume energía, tiempo, recursos, donde no necesariamente la hipótesis que planteamos al principio se va materializando 100% en el camino, como buen proceso humano y cómo hacer calzar eso. Un poco lo decía Markel, con tiempos, recursos y formas también dentro de la organización. Hablo desde UNICEF. ¿Ok? Yo creo que el rol que tenemos los que lideramos estas áreas en las oficinas país tiene que ser de mucha inteligencia política, por decirlo así, cuando digo política a lo interno, entender expectativas del management, tener el conocimiento amplio, suficientemente claro para compartir con jefes de áreas
de protección a la niñez, de salud, de nutrición, que no necesariamente son especialistas y muchas veces no conocen realmente ni el potencial ni realmente lo que puede aportar esto. Por ejemplo, y tomo el ejemplo de la colega Isabel, no necesariamente todos los jefes de salud y nutrición saben realmente lo que puede aportar SBC desde el punto de vista de una perspectiva comunitaria. Y es nuestro rol hacérselos, mostrárselos y mostrarles el valor, no sencillamente impulsar nuestra iniciativa, porque nosotros sí sabemos. Entonces creo que nosotros coqueteamos de alguna forma con el rol pedagógico a lo interno, ¿ok? Y al mismo tiempo con la responsabilidad de la rigurosidad técnica para que realmente esto tenga sentido. Y el otro punto también de equilibrio, que por lo menos a mí en este momento está siendo bastante retador, es la visión a la que está apuntando UNICEF de poder ampliar alcance, de poder generar mayor impacto a través del alcance, y todo lo estamos buscando de alguna forma escalable. Y si bien SBC nos da muchísimas herramientas y lo bonito de eso es que siempre hay como que algo de qué asirse, y más con esta perspectiva latinoamericana, la verdad es que no todo va a funcionar en todos lados. Entonces, del otro lado, cuando digo el otro lado es probablemente el senior management, igual de los jefes de sección, incluso del lado de nuestras contrapartes, están esperando soluciones mágicas de donde yo voy a hacer exactamente lo mismo en todo México y me va a funcionar. Y eso no existe. Entonces, cuando proponemos iniciativas un poco más pequeñas que nos permiten sí conocer ciertos contextos y sí escalar en ciertos contextos, pero no a nivel nacional, se entiende que es que entonces estoy haciendo proyectos pequeños que no me van a dar alcance. Bueno, pero es que me voy al extremo, pero no siempre es el extremo. Cuando yo voy a trabajar con una población indígena, yo no puedo hacer algo escalable que le sirva a todo México. Yo necesito entender sus prácticas, si se comunican desde la narrativa, desde el oral, si entienden su lenguaje escrito. Yo no puedo hacer un fit for all, algo que le aplique a todas las comunidades indígenas, porque incluso dentro de las comunidades indígenas hay diferencias sustanciales. Pongo solo ese ejemplo como una forma de ilustrar el gran reto que tenemos en eso, en cómo seguir pensando desde UNICEF cómo las herramientas de FBC sí contribuyen a un tema efectivamente escalable, de fortalecimiento de sistemas, pero donde el rol pedagógico para mí sigue siendo piedra fundamental para que esto tenga sentido, y es no solo que lo hagan porque FBC lo está proponiendo, sino que comprendan realmente cuál es el valor de un diseño participativo, de una contextualización, de irnos a micro desde la expectativa de UNICEF, cuando sabemos que realmente eso puede ser lo que ni siquiera nos garantice, pero nos dé mayor probabilidad de éxito desde el punto de vista de apropiación y de sostenibilidad. Cambio. Sí, me gustaría pedirle a Diana Carolina Ruiz o a Estela Roder, no sé si quieran hacer público su comentario o prefieren que lo lea desde el chat, no sé si estarían aquí. Diana, Eso. Estela, ¿cómo estás? Sí, Gusto ¿qué tal? ¿Cómo saludarte. están? Un gusto de ver a algunos amigos también. Eh, sí, ahorita, por ejemplo, yo estoy trabajando y creo que también desde la perspectiva de lo que son derechos de niños, niñas, adolescentes, el tema migratorio en el Perú particularmente es una realidad muy, digamos, compleja, ¿no? Y eso ha implicado también replantear los paradigmas, replantear los conceptos y los enfoques de intervención. Yo creo que la participación sigue siendo válida y no solamente hablar de la participación en el caso peruano de la población migratoria venezolana, que nosotros tenemos acá una realidad, como les digo, grande y retadora, sino cómo la comunicación la aborda para llegar a los peruanos y sobre todo hacer lo que nosotros decimos, procesos de integración que son complejos y que requieren no solamente comunicación, sino compromisos, voluntades y decisiones políticas, ¿no? Muchas gracias, Estela. Diana Ruiz, Diana Carolina Ruiz, no sé si está por acá o no tenga de pronto buena conexión, pero dice muy claro los conceptos compartidos en el marco del enfoque intercultural y desde la acción participativa en la experiencia expuesta en el Perú. Me gustaría un poco se aterrice este análisis a un contexto no solo de estrategias de prevención, sino también a un contexto donde ya existe vulneración de derechos de niños, niñas, indígenas, y las estrategias de protección y restablecimiento de derechos en un contexto donde hay afectación de comportamiento relevante en relación a una circunstancia de vulneración de derechos. No sé, tal vez si de pronto Isabel quisiera
abordar la pregunta o alguien más del equipo que está acá. Antes de dar la palabra a Markel, que seguía aquí en la lista, hay un comentario que dice, ¿de qué manera podemos involucrarnos desde la academia en estas iniciativas que tienen agenda de trabajo en organizaciones, comunidades, materializar estos temas? Yo voy a dejar mi correo acá para que por favor me escriban y me den sus contactos, porque estamos precisamente trabajando en este momento con una red de universidades, instituciones académicas, académicos, académicas que trabajan en este campo. Entonces, si de pronto nos envían los datos, ahí de gjvega@uninorte.edu.co, para que nos escriban sus datos y por favor, entonces nosotros luego ya nos pondremos en contacto con ustedes para este grupo de la academia que tiene este interés. Markel, adelante, por favor. Gracias. Y agradezco tanto los comentarios y las preguntas porque generan mucha inquietud y claro, nuevas posibilidades de compartir ideas, ¿no? Y yo creo que esto llevaría a otro evento, otro debate, porque ya están planteando cosas bien complejas de abordar y esto pudiera comentar muchas de las personas que están aquí interconectadas, pudieran hablar de esto. Pero ahí es donde creo que el enfoque se enriquece y creo que hay una cosa natural que tenemos desde los abordajes latinoamericanos, que reconocemos, por ejemplo, cuando hablamos del tema migratorio o incluso de la vulneración de derechos de pronto por unas prácticas en comunidades indígenas. No sé a qué se refiere el ejemplo, pero nosotros hemos tenido experiencias donde de pronto un principio en una comunidad indígena que tenía un valor en un momento de la historia de esa comunidad y era, vamos a decir, positivo, era una práctica protectora de la comunidad, se deterioró al pasar del tiempo por múltiples razones y se convirtió en un principio que está vulnerando derechos de la niñez. Es algo que tenía un sentido en un momento de la historia de esa comunidad, de pronto fue perdiendo su valor original, se fue deteriorando y se instauró como una práctica que desde que uno lo ve desde afuera dice está vulnerando el derecho. Y como sabemos, en términos hoy que estábamos hablando del tema de acceso a la justicia, hay distintos ámbitos y niveles de acceso a la justicia, porque hay conflictos o situaciones de justicia que se resuelven dentro de la comunidad y muchas comunidades, y especialmente comunidades indígenas, tienen sus propios sistemas de acceso a la justicia, ¿no? Sus propias, a veces las representaciones de los liderazgos indígenas o de las personas mayores que representan una fuente de sabiduría. Entonces, claro, el abordaje es muy complejo porque es un abordaje de largo plazo, es un abordaje que requiere diálogo y muchas veces requiere revitalizar la práctica cultural, abrir una oportunidad de revisitarla, de revisarla conjuntamente con las personas. Y uno diría, pero es que tengo que intervenir de inmediato para proteger, y tal vez sí, tal vez en algunas situaciones es necesario, pero vamos a decir que a largo plazo, para un cambio sostenible, pues se requiere entonces justamente ese diálogo de participación y ese diálogo complejo de entender de dónde viene, ¿no? Entonces ahí conecto con otra cosa interesante que tiene que ver con cómo nos afectan nuestros pueblos latinoamericanos, las narrativas, los mitos que compartimos nosotros. Cuando hablaron del tema migratorio, nosotros somos pueblos que luchamos por ejemplo, por la independencia, por la autonomía. Eso está en nuestros genes, en nuestra historia. Entonces la mirada defensiva frente al extranjero pudiera ser hasta natural, está en nuestra narrativa. El extranjero como una amenaza y la defensa de lo propio. Y no estoy justificando para nada la discriminación o la xenofobia, de ninguna manera, solo estoy diciendo que habría que reconocer la propia historia, las propias narrativas y trabajar desde ahí, y seguramente que hay muchas experiencias en esa línea, para entender desde, es que es natural que yo tenga miedo frente a algo que es distinto a mí, algo que reconozco como extraño porque es amenazante, y cómo reconstruyo esa posibilidad. Muchas veces nosotros hemos hablado de una intervención de cambio social y comportamiento puede ser abrir un espacio de escucha, y abrir un espacio de escucha con la comunidad ya es transformador en sí mismo. Y eso es un paso para otras cosas, ¿no? Entonces, a veces ese nivel de complejidad se puede abordar con este tipo como decía, de espacios, de apertura, para poder abrir posibilidades de integrar lo nuevo. Quería comentar eso porque me parecieron muy pertinentes esos comentarios y veo que mi compañera Isabel también quiere agregar. Gracias. Adelante, Isabel, por favor. El micrófono, Isabel, para... Sí, Adelante. estaba respondiendo a Liliana. Bueno, sí, en relación con las preguntas o las reflexiones
que ha generado que han generado las intervenciones de manera muy concreta en este contexto o en los contextos de vulneraciones efectivas de derechos de niños, niñas y adolescentes, como está sucediendo en el país, en ámbitos amazónicos. Sé que las colegas peruanas que estamos participando de esta sesión identificamos Condorcanqui en Amazonas como una zona, ¿no? Como un ámbito de rápida acción. Comentarles que allí, como UNICEF y desde la mirada intercultural y en función de estas características que he compartido en mi intervención, estamos acercándonos a este ámbito y sumándonos, partiendo de reconocer el abordaje intercultural y de reconocer el componente de articulación intersectorial, ¿no? Que resulta clave. Entonces, cómo desde cambio social y de comportamiento podemos sumarnos a este proceso de comprender estas prácticas locales que no justifican obviamente situaciones de afectaciones de derechos de niños, niñas y adolescentes, pero cómo comprenderlas, cómo abordarlas, cómo desmontarlas, eh, y con los enfoques de cambio social y de comportamiento al que también Markel ha hecho mención, ¿no? Desde la participación comunitaria, el fortalecimiento de sistemas, la adecuación de servicios, el uso de las ciencias del comportamiento, la comunicación para el cambio de comportamiento. Entonces, sí, es retador y yo sí creo que desde la mirada de cambio social y de comportamiento podemos contribuir a este proceso de acercamiento, de cambio, desmontaje digamos, estas prácticas que no están contribuyendo al pleno ejercicio y derecho de niños, niñas y adolescentes, que pasa ¿no? Por implementar, por tener muy clara la mirada intercultural, por hacer un trabajo de diálogo muy cercano, un trabajo de articulación también a nivel de políticas muy intenso. Entonces, sí, como también bien lo comentaba mi colega Gerardo, sí, sí, representa todo un reto, ¿no? Y como ya lo hemos estado compartiendo también, este es un proceso. Y yo creo que desde SBC nos podemos sumar al proceso. Estamos generando evidencia que nos está permitiendo demostrar cuáles serían las rutas a tomar. Porque sí, totalmente de acuerdo, no se trata de modelos, ¿no? Sino de experiencias que podríamos adecuar en función de las realidades. Cambio. Muchas gracias, Isabel. Bueno, nos hemos pasado un par de minutos. Yo les pediría un par de minutos más para terminar de cerrar la conversación. Tal vez, no sé si Markel quisiera hacer un minutico más para finalizar un último mensaje o ya cerraste con tu intervención anterior, lo mismo que Isabel. Entonces, o en tal caso pasamos a Casia para que Casia de pronto nos dé un cierre ya como recogiendo un poco esta conversación desde la perspectiva de UNICEF regional y luego pasaríamos a Adelaide. Adelante, Casia, por favor. No, gracias, gracias. Ha sido una excelente oportunidad de dialogar con ustedes. Muchas gracias por estarem aquí, por haberem atendido el convite, la invitación de Adelaida, del profesor Jair, desde la iniciativa de comunicación con el apoyo de Uninorte. Veo muchas caritas ahí conocidas. Hola, Gabriela. Y nada, comentar que nosotros estamos hasta el fin del año con esta fuerte campaña, entonces no por una casualidad, este tema de la agenda de los niños a partir de la convención ha sido un tema clave y será un tema clave también en el segundo debate. Les invitamos también para que estén el día 26 de noviembre, si yo no estoy equivocada. Esta será una versión en inglés y vamos a invitar otras personas dentro de la organización para sumar la opinión sobre cómo SBC puede aportar la agenda de derechos. Claramente que esta charla sobre derechos no termina este año, solamente que estamos en este movimiento de campaña de celebración. Nuestro trabajo continúa desde la oficina regional. Tenemos muy
clave, los pilares que nos animan a continuar con estas discusiones dentro de las perspectivas latinoamericanas, pero también dentro de lo que consideramos nosotros ser, que significa también el cambio de comportamiento, ¿no? Esto que está más desde una óptica internacional, que estamos resignificando dentro de esta región. Entonces, muchos debates y muchos procesos constructivos de conocimiento se están elaborando gracias a oportunidades como esta, que yo quisiera louvar y agradecer una vez más. Muchas gracias, profesor Jair. Muchas gracias, Gracias. Adelaide, por esta provechosa y constructiva asociación que tenemos nosotros. Muchas gracias. Adelaida, por favor, adelante. No, yo creo que ya todo se ha dicho. Para nosotros es un placer, Casia, Markel, colegas de UNICEF. Ustedes han sido de los primeros socios que tuvimos en la iniciativa de comunicación, tanto a nivel global como en la región, de hace ya más de 25 años, ¿no? Ya estamos desde el 2000, ya llegamos al 25º. Así que el espacio de la iniciativa es eso, es un lugar donde recogemos, sintetizamos, conectamos y ojalá pudiéramos seguir estos diálogos. Entiendo lo que dices que están en el foco de la convención y la campaña, pero los invito a que continuemos estas conversaciones. Vamos a tener la segunda en el marco de este espacio el noviembre 26, como dije, Casia. Vamos a ver cómo facilitamos traducción, será una de las cosas, pero yo creo que con inteligencia artificial lo vamos a lograr. Eh, Insisto en lo que dice Silvia ahí en el chat, por favor suscríbanse, los que no tengan suscripción a la iniciativa o a The Communication Initiative, a sus boletines. Vamos a mandar un boletín que ha preparado nuestra colega Silvia Velasco con el apoyo de Markel y Casia y Yair, que sintetiza no solamente unos papers claves, sino unos debates y unos eventos y es una, lo que llamamos un son de tambora monográfico. Y quisimos esperar a esta conversación para enviarles como en mayor profundidad los contenidos que han alimentado y los procesos que han sido parte de este gran proceso que sigue en marcha. Así que la iniciativa de comunicación es su espacio, su plataforma. Uninorte ha sido gran aliado de siempre y UNICEF también en este y varios temas. Es un debate, yo recuerdo, cierro con esto, como los que tuvimos a finales del 90 de los 90 y empezando los 2000. Estela fue parte de esos debates de comunicación y cambio social. Yo veo que es un debate parecido, es dónde están los sociales, los derechos, dónde están los movimientos sociales. Y el último punto que no quisiera dejar pasar para la discusión global es el tema de evaluación, que ha sido uno de nuestros grandes puntos, digamos, de entrada en el campo. Es decir, esto sí se puede evaluar y que dejemos como preguntas sobre evaluación para la próxima sesión, que creo que ustedes han trabajado mucho el tema de evaluación, indicadores, esas grandes preguntas que hacen los donantes y que marcan nuestra práctica. Entonces también no olvidar el tema, el reto, ¿no? De instrumentos, evaluación, en este marco muy dialógico y muy cultural y etnográfico, ¿no? Nada, entonces pues suscríbanse. Muchas gracias, Yair, siempre Bueno, aliado. muchas gracias. Entonces, si pueden prender la cámara mientras cerramos para tomar una fotico y que nos quede aquí un registro de nuestra participación, sería maravilloso. No, agradecerle mucho nuevamente a Casia, al equipo del BC, de Panamá, a todos los funcionarios y colegas de UNICEF con quienes hemos venido trabajando, a las universidades que están aquí presentes, con quienes colegas hemos venido trabajando también en esta reflexión, que se ha enriquecido. De verdad que ha sido una oportunidad muy, muy importante. Esta conversación es un punto del camino. Yo creo que estamos dándonos también un poco de tiempo para que todo esto tenga resultados en materia de evaluación, en materia de cómo esto está afectando, transformando realmente en campo, porque uno de los grandes retos que tenemos desde América Latina, como lo dice Adelaida, es la evidencia, digamos, la evidencia de que estos enfoques, de que todo esto contribuye, aporta, transforma, porque, y también es construir diferentes maneras de evidencia, o sea, no hay un solo modelo. Yo siempre insisto en que la cultura de la evaluación nos puede llevar desde cómo recoger lo testimonial, que puede ser lo más elemental de un proceso, hasta un RCT, que puede ser algo mucho más sofisticado que muestre impacto. Yo creo que el resto está en todo, está en siempre intentar e ir avanzando en esa necesidad. No sé si Isabel nos prende la cámara para que nos quede aquí en esa importancia, digamos, porque además la evidencia y la evaluación y todo eso
no solamente da cuenta, sino que nos permite compartir con otros colegas, tiene muchas ventajas en todo el sentido de la palabra. Entonces, de verdad que es un gran reto. Seguimos en este proceso de trabajo, de conversación. Yo creo que estos diálogos son muy importantes para todos, tanto para quienes están en este momento en UNICEF en el proceso de implementación, como para todos quienes de alguna u otra manera hemos estado en el entorno. Hay un reto muy importante y lo importante es que este tipo de procesos no repitan como la historia, o sea, no sean simplemente volver a tener la misma discusión que tuvimos hace mucho tiempo porque llegaba la ciencia como salvadora, porque llegaba el modelo que todo lo puede, y que simplemente pensábamos que implementándolo ya eso generaba los cambios. Yo creo que todos estamos comprometidos. Yo creo que no es el mismo debate. Yo creo que cada momento de la historia tiene unos retos muy particulares y aliados y aliadas también muy particulares con quienes se desarrollan estos procesos. Entonces, muy agradecido desde Uninorte, desde acá, la posibilidad de esta alianza con UNICEF, con la iniciativa de comunicación, con todos los aprendizajes. Aquí la importancia es que hay mucha experiencia en cada uno de estos cuadritos y en cada una de las personas que están ahí atrás, en todos y todas ustedes, todos. Entonces, seguimos adelante, seguimos conversando. Apenas tengamos una nueva fecha, les enviaremos para que participen en la discusión más global, pero seguramente vendrán otros espacios. Esa idea de la interactividad que nos plantean en la pregunta siempre la mantenemos sobre la agenda porque tenemos que seguir manteniendo las conversaciones más allá de estas coyunturas. Entonces, que tengan un feliz día y que nos sigamos encontrando. Muchas gracias, Jair. Un abrazo a Gracias. todos. Chao, Chao, chao. gracias. Chao. Muchas Chao. gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Muchas gracias, gracias. Hasta luego. Gracias, Yair. Gracias, Casia.